Hola a todos, bienvenidos a la primera parte. Em, Voy a ir sin rodeos, ¿vale? Voy a ir soltando un poco, pues como me salen las cosas. Em, ¿Volvería a trabajar en un crucero? No, 100%. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero también tengo que decir que agradezco muchísimo la oportunidad de poder volver en caso de que lo necesite. ¿A qué me refiero? Me pasó mucho cuando estuve allí que si no sabéis, bueno, yo embarqué a trabajar en cruceros justo después de la pandemia. Yo creo que tendría que haber sido de los primeros barcos que empezaron a zarpar. Y me pasó que conocí mucha gente que ya se había retirado de los barcos por cosas. Había decidido pues emprender o estaba en otros trabajos y pues gracias a la pandemia pues perdieron mucho dinero, se endeudaron, tuvieron que cerrar negocios y decidieron volver al barco pues para poder ahorrar y ver qué hacían después o poder pagar deudas y todo esto. Entonces, siento que siempre va a ser una puerta abierta para si en algún momento de mi vida necesito, pues, Dios no quiera, dinero porque estoy en una situación muy mala o tengo una oportunidad muy buena, pero necesito, pues, ahorros y no los tengo. Sé que tengo esa opción. Es la opción Z, pero es una opción y lo agradezco un montón. Quitando, porque voy a decir como muchas cosas. Entonces, lo primero quiero partir desde que yo hice 2 contratos, o sea, en total fue como un año de toda esta experiencia. Entonces, voy a obviar primero todo lo bueno, ¿vale? Porque hay muchas cosas buenas, pero voy a obviar primero el primer contrato porque siento que empecé como a caer un poco en dónde estaba y en las dinámicas del trabajo y de todo en el segundo contrato. Porque el primero fue como todo nuevo, todo por primera vez, como muy emocionante todo, entonces no caí, o sea, ni siquiera estaba pendiente de lo que cobraba para que os hagáis una idea. Em, Luego, eso por una parte, por otra parte, cuando yo decidí trabajar en cruceros no fue por tema económico. Es así. O sea, yo necesitaba otras cosas, necesitaba crecer personalmente, me sentía súper estancada, no estaba cómoda donde estaba en ese momento y necesitaba nuevos retos, quería aprender cosas. Obviamente el inglés también era como un punto súper importante para mí y me movían más cosas o me movían mucho más otras cosas que el dinero en sí. Entonces, ¿por qué no volvería a trabajar en cruceros? Hay una cosa que recuerdo mucho, que me pasa, de haber leído comentarios como de gente pues que ya no estaba o que a veces cuando tú los lees dices pues qué gente más amargada, porque es así, lo lees desde la ignorancia completamente y había muchos comentarios que decían como que es la esclavitud moderna o es lo más cercano a la esclavitud o a mí me parecía súper exagerado, sinceramente obvié totalmente esos comentarios, pero cuando me bajé y decidí que no iba a volver, sí que pensé, pues a lo mejor no estaban tan equivocados. No eres para nada consciente, yo creo que al principio, pero sí llega un momento en el que te das cuenta de que no eres dueña de nada, o sea, no eres dueña de ti misma como persona, no, tu tiempo no es tuyo, no puedes decidir qué hacer o qué no hacer, entonces sí es un poco limitante. Una cosa que sí me sorprende mucho y que no la comenté más que como con mi familia porque no sé, me parece un poco fuerte a veces, es el tema de que te quitan el pasaporte, entonces tú estás pues indocumentado en el barco, eso sí.
hay comentarios de todo tipo al respecto. La mayoría de comentarios obviamente, hay gente cercana, cuando lo he dicho era como de, si a mí me hubiesen pedido eso, yo ya directamente me bajaba y me iba. Yo en ese momento es eso, estaba entre la emoción y que tampoco era tan consciente. Otra vez, no es todo malo, yo realmente si no vuelvo, aunque en principio es muy curioso porque sí que es cierto que he empezado diciendo que yo no me subí al barco por dinero, para nada. Yo creo que la motivación que tiene cada uno para trabajar en un crucero es muy diferente. Obviamente, cada persona tiene una vida y una historia, pero lo que te hace mantenerte en el barco sí es el dinero. A mí me lo dijeron muchas veces cuando empecé y yo estaba ciega porque estaba feliz viviendo la mejor experiencia de mi vida y no quería pensar en eso, pero hoy por hoy soy totalmente consciente de que lo que te hace quedarte y mantenerte obviamente es el dinero. Entonces, el primer motivo, y creo que el 60-70% fue el dinero, fue el tema económico. ¿Por qué? Pues muy fácil en realidad. Obviamente estos trabajos no están hechos para todo el mundo, eso es así, pero yo siento que sí que buscan como un perfil de persona muy determinado y una de las cosas que pesan mucho es de dónde vienes, en el sentido de cuál es tu moneda. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, nací en Perú, entonces obviamente, pues sí, si hubiese ido desde Perú y yo estuviese, porque ahora mismo no vivo en Perú, pero si siguiese viviendo allí, pues está muy bien, porque el sueldo está muy bien en comparación a lo que yo puedo conseguir en mi país. Pero yo actualmente vivo en España, la moneda aquí es del euro y pues sinceramente no compensa. O sea, por más que te digan, yo de verdad, hubo dos, me acuerdo porque es que fueron dos personas que conocí, ponte, un lunes, acaban de llegar y se fueron un miércoles. O sea, fue como, los vi y de repente, o sea, habían desembarcado. Pero entendí, o sea, entendí después, pensando y tal, sí que entendí perfectamente por qué es así. Porque no sé si todos los cruceros trabajan igual. Si no menciono el nombre no es por hacerme la misteriosa, simplemente porque firmé muchos papeles y no quiero una demanda. Pero creo que la mayoría funcionan así. Tú, hablo de mi trabajo, yo entré como camarera, como asistente de camarera. Entonces tú en restauración no tienes un sueldo, ¿vale? El sueldo base creo que eran como $56 al mes o algo así. Una cosa, no sé si exactamente era eso, pero una cosa por ahí que no era nada. O sea, tú no vives de ese sueldo. Tú vives de las propinas. Y las propinas son 100% del pasajero. Entonces, ¿qué pasa? Creo que voy a ir mezclando primer contrato y segundo contrato para que entendáis un poco. Pero, ¿qué pasa? El primer contrato yo lo hice 100% en Estados Unidos, el Caribe, pero sí, en esta zona. Que culturalmente pues se tiene muy aceptado el tema de las propinas. Entonces, o sea, te dicen, pues tu sueldo va a ser 100% dependiente del pasajero, pero tú sabes que el pasajero pues te va a dejar propina, dices, vale. ¿Qué pasó? Que el segundo contrato fue en Europa. Entonces, aquí eso no está culturalmente pensado. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene un sueldo y si tú quieres dejar una propina, pues ya es un poco como, o sea, a ti te nace o si de repente pues has hecho, yo qué sé, te han tratado súper bien, pero es más como una cortesía, no es como una cosa que, como un deber o como que tú sepas que pues esta persona no tiene un sueldo que digas wow y realmente lo que le levanta el sueldo son las propinas, no. Entonces aquí culturalmente pues no se tiene esa idea y hubo unos cuantos cruceros que los trabajé gratis. Y encima eran cruceros largos, porque los cruceros de Europa son de 10 días, 12 días,
una semana como poco, entonces pues sí, fue un poquillo una situación, a ver, ¿qué dices? Yo no me estoy subiendo por el dinero porque a lo mejor, pues no soy, obviamente no soy millonaria, pero tampoco no me subí por necesidad al barco, es la realidad. No me estoy subiendo por dinero, pero tampoco vengo a trabajar gratis, ¿vale? Porque no trabajo poco. Entonces sí, el tema del dinero, pues fue un hándicap bastante importante, ya no solo por la moneda, como os digo, que dependiendo de dónde vengas, pues te sale súper bien y tal, sino porque pues depende de dónde te lleve, porque el barco se mueve, sí que corres con esa suerte. Entonces no me parece, o sea, eso ya fue como que no me parecía, no me parece a día de hoy. No creo que sea justo para nada, pero bueno, cada empresa pues trabaja de una manera y hay cosas que son así y son así. Y ya depende de ti si tú quieres estar ahí o no. En mi caso pues decidí no estar ahí. Pero sí, principalmente fue el dinero. Ya cuando el tema del dinero empieza a flaquear porque tú sientes que pues se están aprovechando un poco de ti, porque obviamente días libres no tienes, trabajas todos los días, tienes libres algunas horas, a veces el desayuno o en mi caso, yo sigo hablando desde mi experiencia, por favor. A veces tienes el desayuno libre o a veces tienes el almuerzo libre. La cena siempre la trabajas, pero sí, era como que no tengo días libres, estoy trabajando un montón de horas, sonrío todo el tiempo porque obviamente sí disfruto lo que hago, si no, no lo haría, pero que no, o sea, no tener una compensación y luego también que con el tiempo obviamente te exigen más porque pasa en todos los trabajos, empieza a chirrear un poquito. Y a eso súmale, que otra vez es mi experiencia, que obviamente tu sueldo, al depender de los pasajeros, pues también depende de cuántos pasajeros tengas. Y cuántos pasajeros tienes no es un sorteo. Esto depende del manager del restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te llevas súper bien con el manager del restaurante, pues hay muchas más probabilidades de que tengas más pasajeros. No quiero decir con esto que yo era la mejor trabajadora y no me daban pasajeros, no. Yo soy 100% consciente de mis limitaciones. Sé que estaba empezando, estaba aprendiendo, pero ya en un segundo contrato que tú estás ya con esas ganas de decir, bueno, pues ahora, ¿sabes? Me voy a centrar 100% en el trabajo porque ya sé cómo hacerlo. Que veas cómo otras personas pues, van avanzando de otra manera por favoritismos, pues no me parecía tampoco, la verdad. Porque me estás tocando el bolsillo, y que de por sí ya me está entrando poco, y otra, pues porque moralmente tampoco me parece. O sea, si no me vas a valorar por mi trabajo, pues vale, muy bien, no lo hagas, pero no me exijas cuando el resto se pasea, por así decirlo. O sea, no quiero tampoco como que ser súper dramática en ese sentido, porque siento que son cosas que pasan todo el tiempo, que a mí me pasaron en ese momento y a lo mejor pues yo no las había vivido antes porque tampoco había tenido una experiencia así de trabajar en una empresa tan grande, internacional o fuera, o entonces fue un choque bastante grande y se empezaron a sumar ya un montón de cosas pequeñas, pero que son importantes y que a veces pasas por alto porque dices, pues eso, esto pasa en todo el mundo, la vida funciona así y ya está, y te lo comes y estás, pero llega un momento en el que son tantas cosas que dices no. Otra cosa que hizo también que fue un porcentaje, yo creo que eso y obviamente estar lejos de mi familia, que no lo estoy poniendo muy así porque yo soy inmigrante, dejé mi hogar hace muchísimos años y es como que vivir con falta de familia o falta de personas, pues es algo a lo que estoy acostumbrada y es algo que sinceramente no me chocó tanto. En un punto sí que fue como ya la gota enorme que colmó todo el vaso, pero lo estoy obviando porque es algo a lo que yo ya estaba acostumbrada.
no me estoy olvidando de mi familia, no soy insensible. Pero sí, eso es como que lo dejo un poco aparte porque también es obvio para mí. Entonces, la segunda cosa que fue bastante importante para mí fue el ambiente laboral. Esto es muy subjetivo, obviamente, porque cada uno tendrá una experiencia diferente y es así, pero ser mujer en un crucero de por sí ya es complicado porque si alguna vez trabajáis o habéis trabajado, quien pueda que lo confirme, no somos mayoría y súmale a eso trabajar en restauración, pues es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es un trabajo pesado, o sea, requiere obviamente mucha fuerza física, muchas horas de trabajo, muchas cosas. Entonces, no sé, quiero pensar que es por eso, pues hay mayoría de hombres. Para que os hagáis una idea, yo en mi equipo éramos, ponte, 60 personas en total o 50 personas, éramos un montón, muchas personas. Y de mujeres, que éramos el equipo que más había, si no recuerdo mal, seríamos 5 y era mucho. A veces éramos menos, pero más de eso, nunca. Entonces, pues sí, te haces ya una idea de cómo es lidiar con señores, porque hay mucho señor mayor con mucha experiencia, muy grande, que se siente muy grande y con mucha experiencia, que no te hace sentir muy bienvenida. Entonces, yo mido 1,5 metros, soy muy pequeñita, pero eso no quiere decir que no tenga fuerza, que no sepa hacer las cosas, que no tenga experiencia, que no tenga ganas de aprender. Entonces, el tema del ambiente laboral sí influyó muchísimo, porque yo recuerdo perfectamente que el primer contrato para mí fue el mejor. O sea, si yo hubiese tenido ese primer contrato todo igual todo el tiempo, yo todavía seguiría ahí, 100%, porque fue perfecto. O sea, conocí gente súper amable, lo sentía como familia. Muchas personas todavía sigo teniendo relación con ellos, y de esto ya hace bastante tiempo. Entonces, el primer contrato fue muy bueno en el tema de, pues eso, ambiente laboral. A lo mejor tuve algún que otro choque porque pues pasa y es normal, pero no fue nada grave. El segundo sí que, claro, ¿qué pasa también? Que todos tenemos contratos como por periodos de tiempo, por duración de 5 o 6 meses. Y pues tú ves como la gente se va yendo, luego viene nueva gente, luego se va, luego luego tú también te vas, luego vuelves. Y yo el segundo contrato me pasó que volví y casi no había nadie de las personas que yo había conocido en ese primer contrato. Entonces era como empezar otra vez de nuevo, pero ya sabiendo cosas, como si te hicieran un spoiler y de repente vieses pues todo así como distorsionado, muy, muy raro. Sí hubieron situaciones pues complicadas con el tema del acoso. No es algo que me pasó a mí, entonces siento que no es algo como que pueda hablar, pero sí pasa mucho, mucho más de lo que me gustaría saber. Em, y no, o sea, sí puedo decir que la empresa toma medidas y en ese sentido, o sea, 100%, pero 100% bien. Pero claro, nadie te quita ya el haber vivido una situación así y el ambiente que deja todo eso, porque siempre son cosas como que a veces no se pueden mencionar, porque no se saben, porque tampoco está bien hablar si no tienes idea de lo que ha pasado, obviamente, y porque siempre es algo que se lleva como muy por debajo. Entonces sientes como que hay un ambiente turbio, raro, como que ya las cosas no empiezan a ser honestas y eso no está bien en ningún trabajo. Entonces, pues sí, se le fueron sumando muchas cosas, el tema económico, el tema del ambiente, y por último, pues obviamente, no menos importante, el tema de pensar, no estoy ganando lo que dicen, porque hay mucha gente que te puede decir muchas cosas. Es verdad, y sí conozco personas que en 5 meses ahorraron
4 o 5 meses ahorraron $10.000 y se bajaron con los $10.000. No me ha pasado a mí, entonces no lo puedo contar. Ahorré, sí, pero la verdad es que tampoco, quizá porque yo iba con otra mentalidad, no la de ahorrar, pero es que sinceramente no le veía sentido a estar tantas horas trabajando, matándote un montón, pasarlo mal, la comida, pasarlo muy mal y después no poder bajarte en un puerto y decir, pues me quiero comer una hamburguesa, me la compro, o me quiero comprar unas zapatillas, me las compro. Pues no, viví muy bien, gasté lo que tenía ganas de gastar y no me bajé con $10.000, es así, pero tampoco me arrepiento y siento que me hubiese compensado mucho menos al final del día, sinceramente, si me hubiese bajado con el dinero pero con nada vivido o nada hecho o no las cosas que yo quería hacer. Entonces, sí, se juntaron un montón de cosas. El tema de la comida casi ya es que casi ni me acordaba. Pero al principio era como que súper guay porque no tienes que cocinar, no tienes que pensar en nada más que trabajo. Y tú dices, wow, o sea, cómo nos cuidan, en serio. Después te das cuenta que es porque, uno, no tendrías tiempo de hacer absolutamente nada más. Y dos, obviamente te quieren concentrados en el trabajo. O sea, obviamente te quieren concentrados en el trabajo. La comida al principio súper bien, súper bien. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes un menú, o sea, tienes un buffet, dices tú, pues un buffet son un montón de cosas, sí. Pero tienes un buffet semanal. O sea, todos los lunes es la misma comida, todos los martes es la misma comida, todos los miércoles es la misma comida. El primer mes estás pues súper bien. Pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 4 meses, pasan 5 meses. Y perdona que te diga, pero yo el sexto mes ya no podía más con la cosa. No en el sexto mes, mucho antes. Pero no podía más con la comida. No. Entonces, yo personalmente también es verdad que me subí con la idea bastante clara de que yo quería intentar pues vivir esta experiencia durante un año y después ver si de verdad era lo que yo quería hacer con mi vida y continuar mi carrera en los cruceros o pues si quería intentar trabajar en otras cosas o seguir en lo mismo pero en otras empresas o en hoteles y tal, porque obviamente pues te bajas con una experiencia y con un currículum diferente. Me pasó que el año terminó y yo decidí quedarme en mi casa, o sea, trabajando, pero me refiero a que no volví, no es que ahora estoy haciendo nada. Pero sí decidí, o me ayudó mucho a tener claro que lo que quería hacer era volver a estudiar. Y esta vez como estudiar algo que de verdad me gustase y dejar como los prejuicios o las críticas que tengo muchas veces hacia mí misma de ¿para qué vas a hacer eso si no vas a conseguir nada? Que es como un pensamiento muy recurrente. Pero siento que todo este año y esta experiencia me sirvió mucho personalmente. Crecí muchísimo, muchísimo y aprendí muchas cosas. Y me reí un montón y amé un montón y me lo pasé súper bien. Pero siento que sí, todo fue más personal que material. Me llevé muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas vivencias que van a estar conmigo y a día de hoy todavía es como que a veces veo algo, o sea, una conversación y digo, guau, en el barco tal, no sé qué, porque es como, o sea, hay un antes y un después de mi vida. Y eso siempre lo voy a agradecer y estoy súper contenta de haberlo hecho, de haberme animado, de todas las entrevistas que hice, de los viajes, porque tuve que hacer viajes para hacer pruebas médicas, tema visados. Estoy muy contenta y sí lo volvería a hacer, pero no me volvería a subir. O sea, sí, no, es decir, no con lo que esté hoy, sino que sí volvería a vivir esa experiencia en el pasado yo. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, estoy súper contenta con eso, pero obviamente no volvería. Siento que he ido así como muy rápido sobre los temas, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, sabéis que podéis dejar un comentario o me podéis preguntar directamente o personalmente si es algo como más personal la pregunta. Pero sí,
definitivamente no volvería. Estoy muy contenta de haberlo hecho, pero estoy igual de contenta de haberme bajado y de no tener que volver, sinceramente. Espero que el vídeo no se haya hecho muy largo, he intentado ser todo lo breve que he podido, pero sabéis que hablo mucho. Si habéis visto algún vídeo anterior, lo cual recomiendo, hablo mucho. Así que voy a intentar ir con la segunda parte, no sé si pueda hoy, pero voy a intentar ir con la segunda parte, que es cómo continúa esta historia después de esas decisiones de quedarme en casa. Muchas gracias por ver el vídeo y eso, me alegro mucho de estar de vuelta.